Hola a todos, bienvenidos. Hoy traemos el tema fracciones equivalentes. Los objetivos: encontrar fracciones equivalentes mediante complificación y simplificación. Comprobar la equivalencia entre fracciones. Antes de continuar, repasemos un tema importante: las partes de una fracción. Las fracciones las podemos encontrar de la siguiente manera: dos números separados por una línea horizontal o dos números separados por una línea diagonal. El número de arriba es el numerador, el número de abajo es el denominador. El numerador selecciona las partes que se toman de la unidad. El denominador divide la unidad en partes iguales. Volvamos a nuestro tema, las fracciones equivalentes. Una fracción equivalente representa la misma parte de la unidad. Para hallar fracciones equivalentes contamos con dos métodos: el primero la complificación y el segundo la simplificación. La complificación consiste en multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Este método convierte la fracción en una forma equivalente más grande. Bien, la simplificación consiste en dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. Este método reduce la fracción a su forma más pequeña. Bien, tenemos un medio para complificar, tenemos 2/4 para simplificar. Si graficamos un medio, obtenemos lo siguiente: la unidad se ha dividido en dos partes iguales como indica el denominador, seleccionándose una como indica el numerador, un medio. Si graficamos 2/4, obtenemos lo siguiente: la unidad se ha dividido en 4 partes iguales como indica el denominador, seleccionándose 2 como indica el numerador. Complificamos un medio, multiplicamos el numerador por 2, multiplicamos el denominador por 2. Resolvemos las operaciones. 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4. Así obtenemos la fracción equivalente de un medio, que es 2/4. Ahora simplificamos la fracción 2/4. Dividimos el numerador entre 2. Dividimos el denominador entre 2. Resolvemos las divisiones. 2 entre 2 es a 1 y 4 entre 2 es a 2. Bien, terminamos. Entonces la fracción equivalente de 2/4 es un medio. Continuamos. Nos encontramos aquí con una actividad que realizar: complificar 3/5 por 2 y simplificar 6/10 entre 2. Si graficamos 3/5, obtenemos lo siguiente: la unidad se ha dividido en 5 partes iguales como indica el denominador y se han seleccionado 3 partes como indica el numerador. Bien, si graficamos 6/10, obtenemos lo siguiente: la unidad se ha dividido en 10 partes iguales como indica el denominador, seleccionándose 6 partes como indica el numerador. Nos piden complificar 3/5 por 2. Multiplicamos el numerador por 2, multiplicamos el denominador por 2. 3 por 2 es 6 y 5 por 2 es 10. De esta forma obtenemos la fracción equivalente de 3/5, que es igual a 6/10. Ahora nos piden simplificar 6/10 entre 2. Dividimos el numerador entre 2, dividimos el denominador entre 2. Resolvemos las operaciones. 6 entre 2 es a 3 y 10 entre 2 es a 5. De esta forma obtenemos la fracción equivalente de 6/10, que es 3/5. Bien, así de fácil es complificar y simplificar. Si observamos los gráficos de las fracciones 3/5 y 6/10, podemos notar que son fracciones equivalentes que representan la misma parte de la unidad. 3/5 es igual a 6/10, como 6/10 es igual a 3/5. Continuamos. En la sección práctico se nos pide encontrar fracciones equivalentes multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Bien, aquí tenemos varios ejercicios que realizar. Multiplicar 1/4 por 5 por 7 y por 10. Planteamos la operación: 1/4 multiplicamos por 5, 1 por 5, multiplicamos 4 por 5. Ahora resolvemos la operación: 1 por 5 es 5 y 4 por 5 es 20. De esta forma obtenemos la fracción equivalente de 1/4, que es 5/20. Ahora se nos pide multiplicar 1/4 por 7. 1 multiplicamos por 7 y 4 multiplicamos por 7. Estamos simplificando, es decir, multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Bien, resolvemos las operaciones.
1 por 7 es 7 y 4 por 7 es 28. Bien, de esta forma obtenemos la fracción equivalente de un cuarto, que es 7/28. Ahora se nos pide simplificar un cuarto por 10. Bien, multiplicamos el numerador por 10, multiplicamos el denominador por 10. 1 por 10 es 10 y 4 por 10 es 40. O sea, así obtenemos que la fracción equivalente de un cuarto es 10/40. Bien, estamos trabajando con el método de la simplificación, es decir, multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. A continuación se solicita resolver en casa las siguientes operaciones con fracciones. Multiplicar 2 tercios por 4 por 6 y por 8, 5 sextos por 2 por 3 y por 5 y 4 séptimos por 3 por 5 y por 6. Esto permitirá reforzar la comprensión del método de la simplificación para hallar fracciones equivalentes. Ahora continuamos con el método de la simplificación. Se nos pide simplificar las siguientes fracciones hasta que no sea posible simplificar más. Recordemos que simplificar es dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. Bien, como vamos a simplificar, es decir, a dividir, debemos conocer los divisores de un número y para ello podemos utilizar los criterios de divisibilidad o también el MCD o máximo común divisor. Bien, vamos a simplificar 12/16, pero no sabemos por qué números son divisibles. Para ello vamos a utilizar los criterios de divisibilidad. Revisemos. El criterio del 2 nos dice que un número es divisible entre 2 si termina en 0 cifra par. Volvamos atrás. 12 no termina en 0 pero sí en cifra par. Entonces es divisible entre 2. 16 termina en cifra par. Entonces también es divisible entre 2. De esta forma encontramos que 12 y 16 son divisibles entre 2. Dividimos el numerador entre 2 y el denominador entre 2. Resolvemos las operaciones. 12 entre 2 es a 6, 16 entre 2 es a 8. Bien, de esta forma obtenemos la fracción equivalente de 12/16, que es igual a 6/8. Bien, la actividad consiste en simplificar hasta que no sea posible hacerlo más. Continuamos, 6/8, en este caso 6 es número par, es divisible entre 2, 8 es número par, es divisible entre 2, por tanto dividimos el numerador entre 2 y el denominador entre 2, 6 entre 2 es a 3 y 8 entre 2 es a 4. Bien, 6/8 es igual a 3/4 en su forma equivalente más pequeña o más simple. Como 3/4 ya no se puede reducir más, terminamos. Ahora simplificamos 40/50. De la misma forma podemos aplicar los criterios de divisibilidad para encontrar los divisores de estos números. 40 termina en 0, es divisible entre 2, 40 dividimos entre 2, 50 es divisible entre 2 porque termina en 0. Resolvemos las operaciones. 40 entre 2 es a 20, 50 entre 2 es a 25. Bien, resuelta la operación, encontramos la fracción equivalente de 40/50, que es 20/25. Como 20/25 se puede simplificar, lo hacemos. Tenemos la fracción 20/25, pero necesitamos conocer sus divisores. Si aplicamos los criterios de divisibilidad para hallar los divisores de 20/25, encontramos que nos dice los criterios de divisibilidad. De 20 termina en 0, es divisible entre 2, es divisible entre 5 porque termina en 0 y es divisible entre 10 porque termina en 0. 25 es divisible solo entre 5 porque termina en 5. Entonces podemos aplicar aquí el criterio de divisibilidad del 5 porque se aplica tanto para el 20 como para el 25. Bien, resolvemos las operaciones. 20 entre 5 es a 4 y 25 entre 5 es a 5. Como la fracción ya no se puede reducir más, terminamos la simplificación. Recordemos que la simplificación reduce la fracción a su forma equivalente más simple o más pequeña. Por ejemplo, 20/25 reducida a su forma más simple es 4/5. Recuerde que la práctica hace al maestro. Por tanto, se propone que de manera autónoma simplifique 18/27 y 28/36, utilizando los criterios de divisibilidad o el máximo común divisor para hallar los divisores tanto del 18 como del 27, así como del 28 y el 36.
Finalizando con el tema de hoy, proponemos 5 ejercicios de fracciones equivalentes por el método de la simplificación y 5 ejercicios de fracciones equivalentes por el método de la simplificación. En la descripción de este video encontrará el documento descargable con las actividades propuestas. Buen aprendizaje, hasta pronto.